sea pieza fundamental para el teatro, si es el comienzo del teatro argentino o no es el comienzo del teatro argentino, pueden tomar la posición que quieran. Yo estoy de acuerdo con Pelletieri, creo que ahí se afirma el teatro argentino y se convierte en un hecho constante, continuado, con público, con crítica, con espectadores, con autores, con actrices, con actores, digamos, se conforma un campo intelectual. Hasta ahí era todo efímero, todo discontinuado, muy marcadas las diferencias en el sentido de que las clases cultas y letradas propiciaban un teatro culto, con la tragedia en primer término, y mientras el público popular se conformaba con ciertos sainetes, con cosas un poco más livianas, se supone más livianas, que yo les dije, por ejemplo, el casamiento de la estanciera y alguna otra cosa, que también, como les dije, están colgadas en el INTE, en el Instituto Nacional, en esas antologías que publicó o que le publicaban a Beatriz Seibel. Esto lo he explicado, ¿no? Sí. Bueno, después les hablé de una serie de cosas que han ocurrido y me quedé, digamos, vamos a tomar un punto de partida nuevo, que es la caída de Rosas en 1853, en la batalla de Caseros. La caída de Rosas, por supuesto, cambia el panorama político, social de Buenos Aires. Los actores, que eran bastante poco leales, digamos, que eran rosistas, al otro día eran urquicistas. Entonces empezaron, ahí en el apunte se los puse, a estrenar algunas obras que elogiaban a Urquiza, que entre paréntesis, el que sabe historia, Urquiza nunca pisó Buenos Aires. Urquiza se estableció en Paraná. Pero bueno, no importa. Y comienza lo que se llama la etapa de la reconstrucción nacional. ¿Qué quiere decir reconstrucción nacional? Es transformar esto en un país con límites claros, con regiones claras, y con un sistema constitucional claro. Hay dos, o creo que hay dos, no sé, federal o unitario. Por fuerza de las provincias se instituye un sistema federal bastante discutible, pero con una disputa constante, que es la pregunta: ¿qué es Buenos Aires? Si es una provincia, si es una región, si es la capital del país, y si es la capital del país, ¿cómo hace para que las ingentes fortunas que le entran por el puerto se distribuyan por las provincias? Que es una discusión que tiene más o menos 120 años, más, ¿no? Bueno, hay muchas dificultades, pero se van superando. Hay problemas con Chile por la posesión de la Patagonia, entonces el general Roca va, la famosa conquista del desierto, que si ustedes leen con atención algunos libros, no fue tal, los indios ya estaban casi liquidados. Los liquidaron dos cosas terribles, que es la viruela y la ginebra. Ellos conocieron la bebida a través de los españoles, no tenían medida, alcohólicos, y cualquier enfermedad, la viruela desde ya, cualquier enfermedad, como no tenían anticuerpos, los liquidaba. Roca, el general Roca, lo sacó,
los combate, los mata, los arrincona, y libera la Patagonia para la Argentina, cosa que los chilenos querían con muchas ganas, tenían muchas ganas. Bueno, se establecen los límites de las provincias, se va organizando el país. Y hay una constitución de 1853. Esta constitución de 1853, que rigió hasta el año 1949, que después Perón la cambia, en 1949, la Constitución de 1853 tiene un preámbulo que establece que la Argentina es una nación abierta a toda la gente de buena voluntad del mundo que quiera venir a poblar este país, porque se interpreta que lo que decía Alberdi, gobernar es poblar, era el axioma que tenía que regir las acciones de gobierno, de cualquier gobierno, que tenía que ser una política de Estado. Este país estaba despoblado y la Patagonia no había nadie prácticamente. En el norte, en el Chaco, Formosa, Misiones, no había nadie, había indios. Porque hay una segunda, había una segunda, después hubo una segunda conquista del desierto que fue liquidar a los mocovíes, a los, bueno, hay otros nombres que andan por ahí. Era territorios despoblados, o por lo menos donde no había una presencia de la nación. Y después estaba el noreste, que sí, por supuesto, porque además ustedes saben que las ciudades del noreste fueron fundadas antes que las de Buenos Aires, porque venían del Perú, bajaban para el puerto del Río de la Plata. Se usaba mucho el puerto del Río de la Plata para sacar el oro, la plata del Perú, porque de esa manera despistaban a los bucaneros ingleses que lo estaban esperando a la salida del Callao, en Perú, ¿no? Yéndolo por acá, los despistaban y salvaban la ropa, digamos. ¿Está claro esto o confundo? ¿Está claro? Bueno. Y viene el tema que para el teatro es fundamental, la inmigración. ¿Qué inmigración? Sarmiento, que es uno de los grandes propulsores de la inmigración, dice: inmigración. Las clases bajas sajonas de Inglaterra, de Irlanda. Irlanda tiene un gran componente inmigratorio que no vino acá, que fue en Estados Unidos. Sajona. José Hernández, el del Martín Fierro, avisa, dice: ojo que no van a venir los sajones, van a venir los italianos, los españoles, y que son analfabetos, no tienen, porque una de las cosas que se pedía de la inmigración, la capacidad industrial, el valor simbólico, digamos, el conocimiento para ser obreros de una industria. José Hernández avisa: miren que no va a venir eso, van a venir las grandes capas de agricultores del sur de Italia, del sur de España, que son analfabetos, son agricultores, y él sabía bastante bien lo que decía, porque no había lugar para esa gente, porque el campo estaba ocupado por las grandes nombres que existía el latifundio. Si ustedes leen la cantidad de hectáreas de las estancias del siglo XIX, eran ciudades. Bueno, acierta José Hernández. Vienen las grandes inmigraciones italianas, españolas. Vienen muchos judíos que se instalan sobre todo en las colonias en Santa Fe, Entre Ríos, por ahí. Vienen polacos, vienen lo que acá se llamaron turcos, que en realidad eran sirio-libaneses.
viene ese grupo que en realidad no sabe dónde instalarse, qué hacer, no tiene posibilidad de acceder a la agricultura, salvo algunos casos excepcionales, y empiezan a pelotonarse en Buenos Aires. Y crean ese ámbito tan habitual para el teatro que es el conventillo. ¿Qué ocupan de Buenos Aires? La zona sur. San Telmo, Barracas, Boca, que era la zona de la alta burguesía antes de la epidemia de fiebre amarilla, que fue en 1871. Cuando acá hubo una gran epidemia de fiebre amarilla, fue muy terrible. Las clases altas vivían en el sur, en las grandes casonas del sur. No sé si por prejuicio o por qué razón, deciden mudarse al norte porque dicen que los aires del norte no tenían la epidemia, no estaban infectados por la epidemia, y abandonan esas casas que después son ocupadas por los inmigrantes a raíz de una familia por pieza. Con un encargado, el encargado ya lo vamos a ver cuando lleguemos al sainete, un encargado, el encargado es el rey del lugar, el que dictamina a referéndum de lo que diga el patrón. En general el patrón es un hombre de mucho dinero que no le importa lo que pasa en los conventillos, siempre que reciba el dinero. Bueno, este es el clima, y desde el punto de vista teatral, la actividad de las compañías argentinas va decayendo hasta desaparecer. No hay compañías argentinas. Van desapareciendo. Los dos últimos grandes actores, Trinidad Guevara y Casacuberta, creo que se los dije el viernes anterior. Casacuberta se metió por Lavalle en combatir a Rosas como un soldado y tuvo que exiliarse a Chile, donde murió. Y Trinidad Guevara decidió abandonar el teatro, las razones no sé cuáles fueron, y por lo tanto no había figuras, no había compañías, y las compañías se van deshaciendo y se van siendo reemplazadas por las compañías extranjeras que llegan al país y que actúan en su idioma original. Españolas, por supuesto que todo el mundo entendía, pero también italianas en italiano, francesas en francés. Y fíjense que en el caso de los italianos y las francesas había un recorte de público, y sin embargo era negocio. Bueno, pero público había. Había público, sí. Digo, con la migración. ¿Cómo? Con la migración había público. Sí, pero la inmigración francesa fue menor. Bueno, Pero venían a hacer funciones, a instalarse, a hacer funciones. Sí, hacían una gira. Hacían temporada. Okay. ¿Y en qué teatros eso ocurrió? En los teatros que estaban dispuestos, el Apolo, el Politeama, todo. Acá vino Sara Bernard. ¿La avenida ya estaba esa? ¿La avenida Nacional ya No, estaba? la avenida no. El Nacional sí. Acá vino Sara Bernard y Eleonora Dulce. Les cuento lo de Sara Bernard. Sara Bernard vino acá, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que en uno de los apuntes está. Sarmiento estaba en Tucumán y se viene a propósito para verla Sara Bernard. Sara Bernard viene con 28 baúles. Porque era en épocas, como dije el viernes pasado, y alguien me dijo igual que ahora, la gente actuaba con su ropa. No había un vestuario de la obra. Y Sara Bernard actuaba con lo mejor que tenía. 28 baúles. Cuando termina la primera función, en el Odeón, demolido, el público sale, desengancha los caballos del carruaje que la va a devolver al hotel
y la llevan al hotel llevándolo a la gente. Esto es así, sí, fue así. Bueno, esas compañías arrasan y por otra parte se produce algo muy importante, que las compañías traen un repertorio inobjetable, donde el repertorio local que vos le podés ofrecer o que le podías ofrecer era muy menor, era incomparable. Estamos hablando de épocas, porque ahora le voy a contar algo que tiene que ver con esto, de épocas donde acá no regía ningún sistema de protección a los derechos de autor. Hablo de los locales y hablo de los extranjeros. Las compañías extranjeras traían su repertorio que habían comprado o no, pero sobre todo hacían un repertorio neorromántico. Cuando digo neorromántico, porque son las obras de los finales del romanticismo, cuando el romanticismo empieza a decaer, pero que tienen éxito. Entonces, bueno, no hay posibilidad que los autores tengan acceso a esas compañías. Después tuvieron en algunos casos, pero les voy a leer algo que me parece interesante, que está en el apunte, pero ya que estoy... que era un autor teatral en ese momento, un autor local. Lo que dice es esto: por otra parte, para los autores del periodo, el teatro era una actividad secundaria. No había lo que se llaman autores profesionales, subordinada a la actividad política. En primer término estaba la actividad política. No solo la autoría teatral, la literatura estaba subordinada. Bartolomé Mitre es un individuo que escribe las historias de San Martín, de Belgrano y qué sé yo, y además es un tipo que pelea en el campo político y llega a ser presidente. El arte aún no se había automatizado de otras prácticas sociales y el artista era también experto en filosofía, en derecho, en historia y en política. Sabían, cubrían todos los campos. Bueno, de todas maneras hay algunos intentos, hay alguna dramaturgia, hay una obra, hay unos cuantos títulos que firma Pedro Echagüe en 1860, 7 años después de la caída de Rosas, hay una que se llama precisamente Rosas, que está destinada a instalar esta imagen del autoritario, del tirano, del dictador, ¿no? Y hay otro autor, yo lo leí muy poco, no tengo una idea muy clara, porque además los textos no se consiguen, que se llamó Bernabé de María, que es uno de los pocos mencionables en esta época hasta 1886. Tengan en cuenta que el límite que ponemos es 1886, cuando se estrena Juan Moreira. Bueno, después está un señor, Heraclio Fajardo, está todo en el apunte, así que, ¿no? Que es el primero que hace una historia teatral sobre el tema de Camila, la chica que fue fusilada, embarazada. Y Francisco Fernández, que las historias literarias más o menos viejas, la de Ricardo Rojas, rescata como un gran autor y que dicen que tiene, no la leí, por lo tanto lo que le estoy dando solo el título, una obra que se llama Monteagudo, que es la figura del prócer Monteagudo, ¿no? Que Ricardo Rojas
Usted sabe que Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, los que vienen de filosofía lo deben saber, de letras lo deben saber, son los que establecieron los hitos fundacionales de la literatura argentina. Entre ellos, la épica argentina. ¿Cuál es el texto épico de la Argentina? Hay dos posiciones. Una proponen el Facundo, otros proponen el Martín Fierro, y gana la segunda opción, que defienden Lugones y Ricardo Rojas. Ricardo Rojas exagera un poco porque dice que esta Monteagudo es el comienzo de la literatura dramática argentina. Yo le digo, a mi criterio, por supuesto, que el comienzo de la literatura dramática argentina, si hay que buscar un comienzo, en 1902, cuando se estrenan estas 4 obras que le dije al comienzo de la clase de hoy. De todas maneras, como por esta posición tomada, que bueno, el teatro es un tema más de mi vida, hay muy pocos autores, hay muy poca gente que se dedica al teatro, y además no tienen posibilidad de ser estrenados porque a las compañías extranjeras no les interesa semejante material. Y les dije algo que no había derechos de autor. Y les cuento ahora por qué empieza a haber derechos de autor, o en realidad derechos de propiedad intelectual, ¿no? La Argentina hace un gran acto de conmemoración del centenario, 1910. Digo un gran acto con mucho más pretensiones e intenciones que logro, porque ese acto se hizo en medio de muchas disputas con los países limítrofe, no me salía limítrofe. Hay problemas con Chile, hay problemas con Bolivia, hay problemas con Paraguay, hubo una guerra, hay problemas con Brasil. La única nación que más o menos estaba de acuerdo era Uruguay. Bueno, se invita a un montón de gente europea para que participen de los festejos, y entre ellos se invita a un señor francés, un intelectual francés, Georges Clemenceau, que es un socialista, podríamos llamar de derecha, no sé si, o de centro, un socialista francés que era autor teatral. Lo invitan acá a dar una serie de conferencias en el Odeón, el teatro derruido. Viene Clemenceau acá, lo invita un empresario. En esa época se dictaban conferencias que se cobraba entrada y la gente iba y pagaba. Estando acá, una compañía se le acerca a un jefe de compañía, uno, y le dicen que están ensayando una obra de Clemenceau, de él, que se llama Las velas de la felicidad. Y Clemenceau dice: ¿y ustedes por qué están ensayando esta obra? ¿Quién le dio la autorización? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros no necesitamos autorización, nosotros la hacemos. Entonces Clemenceau arma un escándalo que llega a oídos de la clase patricia, que por supuesto en ese momento dominaba diputados y senadores. Tengan en cuenta que estamos hablando cuando todavía no está instalado el sistema presidencial actual. Si ustedes leen las memorias de Roca, Roca decía quién iba a ser el presidente al año siguiente, digamos. Era una cuestión entre amigos. Bueno,
estas disputas, estas protestas de Clemenceau llegan a oídos de los diputados y senadores, se asustan, dicen, ay, pero ¿cómo puede ser? Que yo no sé cuánto, y dictan la ley 7092, que es la primera ley de protección de los derechos intelectuales de la Argentina, que es similar o acorde o tiene mucho que ver con las primeras leyes de protección del autor, que son francesas. Beaumarchais, que es del siglo XVIII, es uno de los primeros autores que combaten para conseguir el famoso 10% de la recaudación bruta. Bueno, ¿Qué año es esto, Rodolfo? ¿En qué año dijiste, más o menos? lo de que Beaumarchais, La primera ley de protección, la primera ley de protección de... 1910. 1910. Hay una... La lectura, ustedes la tienen, le di un pedacito en el apunte, se los di. Hay una lectura del dictamen de la Cámara de Diputados donde dice: ante la protesta de un importante núcleo de intelectuales franceses, Clemenceau. Bueno, eso se sancionó en un par de días. De todas maneras, parece ser que la obra se estrenó igual y que no se pudo hacer. ¿Cómo se llamaba la obra? Las velas de la felicidad, las velas de la que se encienden. Mirá, acá tengo la fecha, 14 del 9 de 1910. Esperen que si no la garganta no me da. Hasta ahí más o menos ha quedado claro. Volvemos un poquito atrás para hablar de algo que fue muy llamativo dentro de la historia del teatro argentino, que son las actitudes oficiales por crear un teatro nacional y por lo tanto proteger sobre todo a la literatura nacional existente, la literatura dramática nacional existente. Como les dije hoy al comienzo, las clases letradas, los intelectuales, siempre reclamaron la presencia en el medio teatral porteño de un arte jerarquizado. Y según ellos, el arte jerarquizado, salvo las grandes comedias europeas, era la tragedia. Y la tragedia tenía que ser escrita por autores locales para tratar de trabajar con el material local también. El caso de Labardén, el Siripo, que hablaba de un hecho ocurrido en el río Carcarañá y todo eso. Todo esto reflejo de la poética romántica. No sé en qué lado de la poética están, en Grecia recién, ¿no? Sí. Bueno, la poética romántica precisamente establece que el artista tiene que dotar a su literatura, a su trabajo, de color local. El famoso color local. En el prefacio de Cranwell, de Víctor Hugo, que yo les dije que es la poética del romanticismo, ahí dice exactamente color local. Por eso Echeverría escribe La cautiva, porque es un hecho privativo de la Pampa Argentina. En Europa existían cosas tan terribles como esta, pero de otra manera. Entonces, por otra parte, se entiende algo que al teatro le ha hecho mucho mal, que el teatro es escuela de progreso y escuela de costumbres.
Esto le ha hecho mucho mal porque le ha dado siempre un lugar educativo. Lo vamos a tratar de ver cada tanto. Que alter... ¿Cómo? No. Todo lo contrario. Yo no, lo que pasa es que no quiero mencionar muchas cosas porque no lo quiero confundir. Esto viene de la Ilustración. Si alguien quiere saber lo que es la Ilustración, mi libro. No cobro, está colgado. Pero le digo, la Ilustración fue un movimiento francés del siglo XVIII basado en el progreso y la razón. La razón está por encima de todo. Entonces, lo que combaten son las supersticiones y sobre todo las creencias religiosas fanáticas. Es un grupo de intelectuales franceses, Diderot, Rousseau, D'Alembert, que combate la superstición e impone la razón y el progreso y la ciencia como instrumento de progreso humano hasta llegar a la felicidad. Eso es más o menos. Y bueno, ellos querían eso. En general es un grupo muy interesante, algunos ateos directamente, otros agnósticos, pero no hay... Voltaire es la gran figura, que nunca se supo si creía o no creía, pero no importa. En mi libro hay un capítulo que se llama La Ilustración, el que quiera, pero se basa en dos axiomas. El primer axioma es que toda pregunta que no sea un disparate tiene respuesta. Y si no tiene respuesta, alguna vez la tendrá. Por ejemplo, si Dios existe. Ahora no sabemos si Dios existe, pero puede ser que en algún momento, y cuando hablan de algún momento puede ser 5 siglos, qué sé yo, alguien descubra, de la misma manera que ahora descubrieron un agujero negro, que hay un señor de barba ahí arriba que dice, bueno, ¿qué hice? Bueno, esos son el axioma de la Ilustración. Es un movimiento muy interesante y que también llega a la Argentina junto con el romanticismo, y a veces no se sabe bien dónde está la opinión, pero por ejemplo, la bandera brasilera, Orden y Progreso, es un lema ilustrado. Perdón, decía, Sí. Roberto, que esto afectó al teatro, a esa No, ahora lo digo. Cuando yo le dije que retrocedemos hasta 1810. En 1813 se establece, como ya había de alguna manera desaparecido la figura del rey como regidor de los destinos del Río de la Plata, se le da a la policía de Buenos Aires el rol de censurar las piezas teatrales. Esto... Que disculpen esta intromisión ionesquiana. ¿La llave del baño? En la calle. Buenísimo. ¿Y la van a traer acá o la dejan acá? Habría que la... Pero La habría que- interceptas pero y ya, matarán por claro. ella. Perdón, disculpen. Este lugar es afuncional. Yo creo que te boicotean. No, igual sí. Igual Directamente. Directamente. Bueno, ¿qué estaba La ahí? policía Tiene un rol de censuraba- censura. Esto que parece un dato poco relevante, es muy relevante. Cuando decís que, perdón, pero cuando decís que ya no hay rey y todo eso, es porque antes eso se censuraba desde Censuraba el virrey o el monarca. rey. Claro, ahí. Por otra parte, nadie sacaba los pies del plato.
vos sabías que si hacías una obra de Lope, por ejemplo, eras boleta. Ok, está bien. No importa quién. Alguien te iba a decir, señorita, bueno, alguien te iba a decir. La monarquía se basaba, en realidad, el respeto a las monarquías se basaba en eso, precisamente. Que vos podías hacerte el loco, y sí, te hacías el loco, pero la pagabas. Sí, tengo un minuto, te puedo contar. Yo fui a Montmartre, en París, y yo conocía la historia, pero no sabía que tenía una estatua. Entonces hay una iglesia grande que se llama, creo, La de San Clair. exactamente, donde están los monarcas. Sí. Y hay una placita al lado. Y hay una estatua de un tipo que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, Barret, creo que era Barret. Barret, en épocas anteriores a la Revolución Francesa, pasa una procesión era un hijo de un noble, ¿no? Pasa una procesión católica y no se saca el sombrero. Entonces lo juzgan. Cuando lo juzgan se hace el loco. Dice cosas terribles y como la gente está afuera esperando a ver los resultados del juicio, se escapa él, sale afuera, se baja los pantalones y le muestra el culo a la gente. Bueno, lo ajustician. O sea, y tiene una estatua. Porque se dice que es un homenaje al libre pensamiento. El libre pensamiento era una premisa de los ilustrados. O sea, déjenme pensar. Se apoya toda en la filosofía kantiana, no sé quién sabe algo de Kant, que hay una frase de Kant que dice, entre signos de admiración, atrévete a pensar. O sea, pensar, utilizar utilizar la razón con un aditamento, la razón instrumental, o sea, que la razón sea un instrumento para que vos puedas llegar a algún tipo de conclusión a determinado problema. Entre paréntesis, se cree que el conocimiento es tal que hay que empezar a codificarlo y se produce la primera enciclopedia. En realidad es la segunda, pero la más importante. Enciclopedia, 28 tomos, donde se mete ahí todo el conocimiento hasta ese momento. Alguien critica la enciclopedia diciendo el conocimiento no tiene fin, no es que terminó hoy. Entonces los que defendían la enciclopedia dicen, sí, está bien, agréguenle, pónganle cosas. Y por otra parte se utilizó la enciclopedia para predicar la ilustración, iluminismos, siglo de la filosofía, siglo de las luces, todo esto son sinónimos. Para predicar... ¿quién es? Duarte. Sí, es Duarte. Para predicar los axiomas de la ilustración. Y como había peligros de intervención del Estado, lo que hacían ellos en la enciclopedia ponían las cosas más riesgosas en los lugares menos esperados. Digamos, la yerba mate. Entonces hablaban de la yerba mate y después hablaban que Dios no existe. Bueno, esto es la ilustración. En 1813, acá la policía se le da la misión de proteger a la gente de
del mal teatro que puede ir en contra de las malas costumbres, que puede predicar aspectos que no tienen que ver con nuestros valores, sobre todo los valores cristianos. Esta era una ciudad absolutamente católica y practicante. Y esto no es un detalle menor, porque esto del 1813 termina recién en 1983, que Alfonsín, en uno de sus primeros decretos, si no es el primero, barre con toda posibilidad de censura. No hay más censura. Lo que hay, y que puede haber, ahora está pasando con esto de la Virgen abortera. Si alguien se ofende por algo, ¿cómo? No, preguntaba qué era la Virgen. ¿Qué es? Yo no sé. Te pusieron un pañuelo Una escultura. Dentro de una institución. el Conti es toda una movida de género que empezó en marzo con todas colectivas, son más de 100 colectivas de... ¿En el Nacional o en uno no había ya? ¿Eh? ¿En el Nacional o en...? Temas que la levantaron, sacaron. ¿Qué había sacado? Ah, mira. Bueno, Censuraron ese. por ejemplo, ahí, ojo, no estoy diciendo que esté bien, ahí hubo una denuncia ante un juez. El que puede intervenir es un juez, que tiene que determinar si eso es obsceno o no es obsceno. Si es obsceno, lo determina un juez, no un censor. Un juez que, por supuesto, vamos a suponer que los jueces son todos jueces, ¿no? Un juez que se asesora, que se informa y dicen de qué se trata esto. Está en el marco de una muestra primero. Sí. Primero aparece en el marco de una muestra de colectivas feministas, Pero si es de una muestra clásica, es arte, es como lo que decíamos Contexto otra vez con Bati, artístico. como la distancia. ¿Cómo Que qué? en una iglesia le pusieron. Claro, Entonces ahí es una los cosa contextos. técnica. Queremos hablar debate acá ya. Bueno, esto que parece una tontería, 1813, 1983. En 1983 dejamos de tener censura. Censura significa que un señor o unos señores dicen esto está bien, esto está mal. Lo que te permite la ley es que si vos te sentís ofendido por una película, por una obra de teatro, por una virgen, por un cuadro, el famoso cuadro de Ferrari, el del avión. ¿Cómo? De León Ferrari también pasó eso. 20 años, no sé cuántos. 20, 30 Puede ser, años. no. Sí, pero Pero un montón. Pero una cosa es un scratch. Ahora Dios, Sí. Lisandro. Sí, pero no una censura. ¿No es? Una censura previa. Está bien. Una censura previa, esa es la diferencia. No hay censura Pensemos previa. que la cinematografía nuestra venía de la película de censor, venía y te cortaba las partes que no tenían que ir y te volvían a armar la película y vos tenías que poner eso o no exponerla. Bueno, ahora te la bajan igual. No, Igual, no. Trabajando, te Te dicen ponen a qué edad puede ir o a qué salas pueden Pero ir. digo esto de la Virgen, ¿no se la sacaron? No, le pidieron que la encierren. Le pidieron que la muestren, pero detrás de algo. Claro. No puede estar Esperen a la Virgen Abortera. Cierren a la Virgen abortera, lo pido por favor. Muy simbólico. lo que hubo un lío bárbaro, hubo una exposición que había traído, yo no me acuerdo si era un japonés o qué, que había hecho esculturas, pero con tejido humano, ¿te acordás? Que estaba... Ah, sí. Y ahí hubo todo un quilombo si levantaban la exposición o no, pero también esto no es censura, no es que dicen... No hay un señor que No, no diga. hay un señor. Acá había un señor. Y el año pasado acá se prohibió, ¿te acordás? ¿Cómo? También la de otra, acá en este centro, en el Pacurón del año pasado, que la curadora era Quequena. Sí. Sí, también hubo otro caso Otro. de censura. Pero son reacciones a veces de los grupos ultracatólicos. Claro, pero no es... Cuando vino Darío Fo acá, ustedes saben que Darío Fo trajo un espectáculo que se llamaba, ya me voy a acordar,
que era una especie de historia, Misterio UFO. Misterio UFO. Para hacerle una síntesis, resulta que al Papa le dicen que va a venir Dios, que va a venir a la tierra Dios. Y el Papa dice, pero me va a venir con toda esta joya, con San Pedro, ¿qué hacemos? Hay que limpiar. Descarte. Lo hacía Darío, yo lo vi, lo vi. Maravilloso. Está en YouTube, si quieren. Maravilloso. Hay cosas subidas. Misterio UFO. Está todo el cuento de la historia de Jesús en todo. Está la mujer con el cordero, Está todo. Y está la historia del huesito sacro. Ahora se los cuento. Entonces, Darío fue solo en el escenario de la Martín Coronado. 1000 espectadores. Maravilloso. Maravilloso. No volaba una mosca. Entonces, bueno, pasan una serie de cosas, todo muy irónico hacia la religión, hacia el Papa, hacia todo eso. Y al final no lo convencen. No baja Dios, baja Jesucristo. Jesús, claro. No lo convence a Jesucristo y le da una patada en el culo a el Papa. Y por eso este huesito se llama huesito sacro. Tiene como una mezcla de. Es comedia. No, es maravilloso. Y tiene otro que también es maravilloso, que resulta que se preocupan en Venecia, él lo cuenta, así como mucho mejor que lo que estoy contando yo, por supuesto. En Venecia se preocupan porque la prostitución es altísima, altísima prostitución. Entonces alguien le dice, no, pero no se preocupe, es el 50% de las mujeres nada más, no es tanto. Y el tipo dice, no, ¿cómo es? Está bien. Las chicas, las nenas no pueden ser prostitutas, las viejas no pueden ser prostitutas, las monjas, digamos, no son prostitutas. Si reducimos todo esto, todas las mujeres son prostitutas. Si hacemos cuenta, entonces se conformaron y desde ese momento llamarse hijo de puta, ¿cómo te va, hijo de puta? Era absolutamente normal en Venecia. Lo cuenta mucho mejor que yo. Y eso fue atacado, rompieron los vidrios de San Martín. ¿En serio? Claro. Ay, la violencia. Y se hacían las funciones con policía adentro. Y cuando yo fui, por lo menos cuando yo fui, porque además Darío Fo era maravilloso. Cuando él empieza con lo de Jesucristo, que yo se para una mujer y le dice, lo que usted está haciendo es blasfemo. Y entonces Darío Fo le dice, señora, todavía no empecé. Todavía no empecé, no dije nada. Ahora, después dentro de un rato va a venir. Escuche, que Y la sacaron de la sala. ¿Y en qué momento rompieron los vidrios? Que la gente después en De afuera, en la calle, vieron que están los vidrios, los de arriba rompieron. En la época de San Martín todavía traía espectáculos. Sí, Pensemos eso, ¿no? Traía todo lo mejor de afuera. lo mejor de afuera. Nada, todo lo mejor pasó por acá. ¿Y qué años? Desde También- los... Esto en desde 1984. Claro, el Después de la 80 filmoteca todo esa que venía. tienen, Los ¿no? númenes, Del 80. No sé si los tiene númenes la eran Pues, impactantes. Eso debe estar en el sexto piso. Sí, ahí debe estar. También Lo- rompieron los vidrios cuando vino Gené con golpes a mi puerta. Ah, sí. Sí, también. Claro. Ah, parece que es una. No, bueno, Cada tanto. todo lo que tuviera que ver con religión. Aparte, el Misterio UFO es bruta. Hay un sketch que hace él, es buenísimo porque yo cada vez que lo he visto, siempre lo he visto con más gente, pero él lo hacía él solo. Hace la resurrección de Lázaro y hace a 5 personajes tratando, no me tapes, que ahí se levanta y no se levanta, ay, nos equivocamos de tumba. Se van a ver la resurrección. No, es. Es genial lo que es la obra. Él es- Ahora la están haciendo. La técnica de él es Yo UFO. la vi el otro día en En Andamia la están haciendo. claro, Digo, sí, la obra me es parecía. genial, o sea, es como... Porque está Sí, hecha es por más varios lindo que nadie esté actores. rompiendo vidrios en el San claro, Martín. está hecho con varios Claro. y siempre que se hace como muestra, como algo, pero el chabón está solito
Y hacía con un todo. jogging, Sí, sí. con jogging, ¿sí? Con jogging, solo, maravilloso. Miraba al público, hablaba con el público. No, maravilloso, maravilloso. Y además te quedabas así, ¿viste? No podías dejar de mirarlo. Absolutamente anárquico, pero contra la religión tenía un rollo de aquello. Bueno, sigamos. En 1817, la gente ilustrada de Buenos Aires forma la Sociedad para el Buen Gusto del Teatro, que es una sociedad que trata de impulsar la programación del único teatro que había en ese momento, que se llamaba el Coliseo Provisional. Creo que hoy no, pero el viernes que viene vamos a hablar de eso, del Coliseo Provisional, que era el único teatro que había en Buenos Aires, que estaba acá, acá estaba el Colón. Reconquista y Cangallo, o Perón, por ahí. Bueno, y la protección de los autores nacionales. Bueno, se pone en marcha esto, está conformada la sociedad por lo mejor de la intelectualidad porteña, que empieza a estudiar el proyecto, a llevar a escena, a proteger la puesta en escena de la primera obra, se llamaba Camelia Becorquía, título chino, de un señor que se llamaba Luis Gutiérrez, que es la primera y única obra que puede proteger la sociedad de protección. Porque cuando se presenta el segundo proyecto, se lo rechaza un señor que se llamaba, lo tengo por acá, Camilo Enríquez. Le rechazan una obra que se llamaba Camila o la Patriota de Sudamérica. No es la Camila fusilada, es otra Camila. Le rechazan la obra y entonces se arma un gran despelote, intervienen los diarios, unos a favor de Enríquez, otros a favor de la sociedad, y la sociedad, que no tiene muchas ganas de pelear, se deshace. Ese es el primer intento dura apenas 4 años, es el primer intento de proteger algún tipo de actividad que nos hubiera llevado, o no, a concretar un teatro nacional. ¿Qué quiere decir un teatro nuestro? Un teatro que se puede identificar como argentino, o si ustedes quieren, porteño, porque todo esto sucedía acá. Esto desaparece, la época de Rosas no es la mejor para hacer nada, hasta que en 1877 se renuevan las ansias de crear este famoso Teatro Nacional y se funda una sociedad protectora del teatro. Lo notable que en 1877 esta sociedad hace un censo y encuentra que en actividad Buenos Aires tiene solo 4 autores. No hay más que 4 autores dentro de este marco que le acabo de leer hace un rato, ¿no? Y entonces apadrina algunos estrenos, entre ellos en la primera obra de Martín Coronado, que se llamó La Rosa Blanca, que se estrena en 1877. Martín Coronado... Perdona, ¿y Argentores qué hacía? ¿Regenteaba todo lo que No venía afuera? existía Argentores. ¿En qué año? 1910. Ah, claro. Esto es 1877. No existía Argentores. Estrena la primera obra de Martín Coronado, que como yo les dije hace un rato, es un
proviene del romanticismo, escribe una obra que se llama La Rosa Blanca, que se estrena en 1877, en verso. Con muchos problemas, porque hay que, en algunos casos, se la estrenan compañías españolas. Entonces, la obra pierde algo de su lenguaje natural. También se estrena Monteagudo, que le acabo de mencionar, ¿no? Otra pieza de Coronado, se llama Luz de Luna, Luz de Incendio. Pero esta sociedad trabaja en un clima muy poco propicio. No hay posibilidades porque además una de las cosas que conspiran, porque, vuelvo un poquito atrás, es una sociedad que piensa que proteger al Teatro Nacional es proteger a la dramaturgia. Y la dramaturgia no es el teatro, es un pedacito del teatro. ¿Quién hace esa dramaturgia? No hay compañías nacionales. Tendrían que haber pensado, cosa que no ocurre, en qué hacer, cómo generar compañías nacionales. Una de las cosas que ellos proponen y que no se consigue es crear alguna escuela de arte dramático. No hay escuelas de arte dramático. Los actores de las compañías se hacen actuando. Suben al escenario, se van haciendo. La familia Podestá, que vamos a hablar el viernes que viene, es así. La familia empieza a hacer circo y los nenitos empiezan a hacer tramoya, y después cuando pasan al teatro de prosa empiezan a hacer teatro de prosa. No hay una escuela. La primera es el Labardén, que era una escuela con bastante problemas, pero después, en 1934, se funda la primera escuela que se llamó de declamación, porque el texto estaba por encima de todo. Bueno, esta sociedad protectora del teatro vendría a ser la segunda instancia que se propone desde las altas fuentes intelectuales para crear un teatro nacional, un teatro nuestro, darles espacio de desarrollo a los dramaturgos y ver en qué medida se creaba, no sé si por qué se podía crear, compañías nacionales. Esto es más o menos el panorama. Les pido que lean el apunte. Si tienen preguntas me las dicen. La aclaramos. Yo voy muy rápido, primero porque tengo el apunte detrás y segundo porque si no, no nos llegamos. Hablo ahora un poquito de los teatros. Buenos Aires en el siglo XVIII no tiene teatros prácticamente. Estoy hablando del edificio, ¿no? Hay un proyecto que se lleva a cabo, que dura 3 años nada más, que ha desaparecido, que hay gente que no sabe bien cuántas plateas tenía, bueno. Hasta que llega el virrey Vértiz. El virrey Vértiz es un virrey ilustrado, digamos que trae las ideas de progreso, de la razón. ¿Por qué? Porque depende de Carlos III, España, que es un déspota ilustrado. A los reyes que eran ilustrados le ponían, la historia le puso, ¿no? El seudónimo, digamos, de déspotas ilustrados. Por ejemplo, la Ilustración discute a la monarquía. O sea, ese tema de que yo soy rey por designio divino, ¿de dónde salió?
discute la ilustración esa, pero resulta que hay monarcas que toman algunos conceptos de la ilustración y la ponen en práctica. Carlos III, rey ilustrado de España, modifica Madrid en base a las nuevas normas urbanísticas que la ilustración había puesto sobre la mesa. O sea, si ustedes van a Madrid, van a ver un pedazo que es de los Borbones y otro pedazo que es de los Austrias. Bueno, Carlos III es un Borbón, que le da llena a Madrid de estatuas que son neoclásicas, porque la ilustración tiene como poética propia el neoclasicismo. La fuente de Neptuno, ¿cómo se llama? La puerta de Alcalá, ¿no? Las puertas que vienen de Roma, ¿no? Que los franceses después tienen ahora el Arco de Triunfo, que es copia del arco de Tito, ¿no? Bueno, llega acá el virrey Bertis, que se encuentra con una ciudad que es un poquito más que un pueblo, y empieza a imponer un ritmo de reconstrucción urbanística fantástica. Y entre ellos dice que hay que construir un teatro. Entonces, en realidad dice que hay que construir una casa de comedias. Cuando le digo casa de comedias es porque así se reconocían en España los teatros. Casa de comedias. Si ustedes van a España, a Madrid, en algunos lados aparece el término casa de comedias. Pero precisamente los ilustrados cambian el término casa de comedia por teatro. Y acá se levanta el Teatro La Ranchería en una fecha muy exacta, que es 1989. ¿Cómo? 1789, perdón. 1789 se levanta en la esquina de acá, de Vasca, Alsina y Moreno. Se llama Teatro de la Ranchería porque ahí vivían, antes de levantarse el teatro, los ranchos de gente que trabajaba en la zona. Eso se urbaniza y se levanta el Teatro de la Ranchería. El Teatro de la Ranchería vive más o menos 10 años. Ahí se estrena el Siripo, que ya hemos hablado. Se repite, se reitera El amor de la estanciera. Se estrenan muchas obras españolas arregladas. Y trato de explicar qué significa arregladas. Las obras españolas barrocas, la de Calderón, Moreto, no Lope, porque Lope no estaba en el índex, respondían a la poética barroca española del siglo de oro. Entonces las adaptan a la poética neoclásica, los 5 actos, el lenguaje no obsceno, unidad de lugar, de acción, de tiempo. Bueno, hacen un desquicio. Les digo esto porque esto era absolutamente usual en Europa. En Francia se estrenaron todas las obras de Shakespeare arregladas. Por ejemplo, Rey Lear termina bien. No, pero no es un chiste. Rey Lear termina bien. La nena revoltosa, digamos, se casa no sé con quién y se le da un beso al padre, no se muere, no, ¿viste? Bueno. El pañuelo de Desdémona, la de Otelo, ¿no? No es un pañuelo, es un collar. Y cosas así
porque arreglan las obras y se conoce, ojo, tipos que fueron famosos, por arreglistas. Bueno, acá, bueno, se estrenan eso durante 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque se hacen unos festejos de una iglesia que está cercana, en Piedras y Alsina creo que es, unos festejos con fuegos artificiales, el techo de la ranchería era de paja, cae una de estas bengalas e incendia el Teatro de la Ranchería. Hay un debate, yo les dije el primer día que la historia del teatro argentino es una historia de debates. Hay gente que dice que fue un atentado, que no fue un accidente, que fue un atentado, que quemaron porque la iglesia nunca estuvo de acuerdo con el teatro. Y mucho más si eso venía de un virrey ilustrado. No sé qué decirles, si fue un atentado o no, la cosa que desapareció. Y Buenos Aires se queda sin teatro hasta 1806, sin edificio, donde se construye el Coliseo Provisional. El Coliseo Provisional se construye para dotar de teatro a la ciudad, mientras se construye el Coliseo definitivo. 60 años de Coliseo Provisional. A los 60 años del Coliseo Profesional se inauguró el definitivo. El Coliseo Provisional se puso provisional porque iba a durar un año. Bueno, duró 60 años. 60. ¿Cómo? 60 años. Como la Como el Alvear. Alvear, que ya lo inauguró. Está cerrado hace como 5 años. Y ahora pusieron las cosas de las obras que se hacen en Corrientes, es increíble. Ay, no, es un horror eso. Alvear hace un cartel. Bueno, y para terminar, cuando digo para terminar, terminamos. El viernes hablamos de Moreira y de ahí para adelante. Para terminar, ¿cuáles eran los rivales del teatro? Cuando hubo teatro. Los rivales eran las riñas de gallos. Sí, claro, porque la gente iba. Hasta 1822 las corridas de toros, porque en 1822 las suspenden, de acá no hay más corrida de toros. Y llamativamente, otro rival que tiene el teatro es el juego de pato. Es el juego nacional, ustedes saben que es el deporte nacional. Que ahora, claro, No lo puedo creer. es a caballo con un pato que lo agarraban al pato, el pobre pato, y lo metían. Era un pato de verdad. Ahora no, ahora es una... nunca pensé. Por eso se llamaba pato. A caballo, y el pato estaba arrollado, lo agarraban. En vez de una pelota, En vez de una pelota era un pato. parecía que daba. Ahora es una rareza. Si vos querés ver un partido de pato, no sabés dónde ir. Bueno, antes era una cosa normal, usual y convocatoria. Otro de los rivales fue la ópera. En realidad, en 1823, 1825, empiezan a aparecer los primeros cantantes italianos que, en vez de representar óperas, cantan las arias de las óperas. A medida que se van aventurando, estrenan una primera ópera que de Rossini, El Barbero de Sevilla, se estrena, acá debo tener el año, 1825, lo estrena un tenor español,
Pero esto se para, se frena bastante con Rosas y después de Rosas vuelve a renacer y sobre todo tiene el beneficio sobre todo de la prensa porque la ópera empieza a cuidar cosas que después el teatro va a cuidar, que son los decorados, las presentaciones, los ensayos, los vestuarios, cosas que el teatro prácticamente descuidaba o cuidaba poco, si ustedes quieren. A mí eso me llama la atención. ¿Lo pones en oposición porque la ópera en ese momento era extranjera? Siempre. Bueno, todos los ¿O extranjeros porque- sí, porque además acá no había ópera. Claro, no, pero digo, o sea, pues un debate Sí, es un amplio, debate pero la teatral. ópera, claro. ¿Qué? No, Es un evento teatral la ópera. y es un teatro, bueno, es un evento teatral. Se Por eso, supone que es la suma de todas las artes. Pero ¿por qué lo pones como rival del Como teatro? claro. Porque la gente iba a la ópera y no iba al teatro. Ok. Es como ahora, la gente va al cine y no va al teatro. Teatro, está bien. Claro, pero ahí son distintas. O sea, Pero el cine Teatro no es Nacional teatro. estaba hablando. Estás hablando de una posibilidad de convocatoria así chiquita. No, sí, claro. No tenés públicos, tenés público. Ahora- Lo que ella plantea es si la ópera no puede ser considerada como parte Sí, del bueno. teatro. Pero creo que está hablando Cuando de yo nacional. digo rival del Claro, teatro, no, estoy hablando del rival del teatro de prosa y el rival del teatro de autor. Acá no hay, hasta la ópera argentina es de del siglo pasado. No, si dije este siglo, no, del siglo pasado. Creo que Boero, ¿no? Felipe Boero, no sé, ¿alguien sabe de este tema? Felipe Boero creo que es el primero que escribe una obra, una ópera. Y por otra parte tiene el encanto de la ópera italiana y de Rossini y las famosas arias de la ópera. Les digo, y el otro gran rival, cuando digo rival porque le quita público, es el circo. El circo le quita público popular. Tal es así que los que tienen la concesión del teatro de la ranchería, los dueños del teatro de la ranchería, le piden al virrey una rebaja en el costo de la concesión, porque ellos pagaban, porque le habían puesto un circo a 2 cuadras y la gente iba al circo y no iba al teatro. ¿Cómo? Sí, el circo tenía un gran atractivo. Tengan en cuenta que no hay otra cosa, no está la radio, la televisión, Netflix no está. Son las posibilidades. Y tengan en cuenta que por otra parte tampoco es un público, primero es el público que vive en la zona muy urbanizada. Belgrano era un arrabal, Flores era un arrabal. La gente que vivía en Flores, por ejemplo, no venía al Teatro de la Ranchería. Porque era un tema. ¿Cómo se viene? ¿Era accesible monetariamente? O sea, Bueno, solo... Buenos Aires tuvo siempre un buen pasar, gracias al contrabando. Buenos Aires, y cuando, me adelanto un poco, pero cuando se la declara capital, se llena de guita. Porque todo el dinero que entra para la nación entra por el puerto. Entonces, el famoso tema de las retenciones, estas cosas que Cristina se ha peleado con... se implanta un sistema de retenciones y Buenos Aires... ustedes caminen por Buenos Aires por Diagonal Norte. Piensen cómo se pudo haber hecho Diagonal Norte, los edificios estoy hablando. Fíjense, miren para arriba. ¿Eso cuánto cuesta hoy? La Avenida de Mayo, que se abrió a propósito. La Avenida de Mayo no existía. La abre Torcuato de Alvear para unir la Plaza de Mayo con la Plaza de Congreso. Fíjense los edificios, el Barolo.
Todo eso, en los palacetes de la Avenida Alvear, todo eso es de la época de oro de Buenos Aires. Principios, finales del siglo XIX, principios del XX. Había... ¿Cómo? ¿Qué clase iba al Teatro de la Ranchería? Esa sería mi pregunta. Depende de lo que dabas. Si dabas... El precio no tan, digamos. Eso no te lo puedo decir porque no lo sé. Pero el ciripo, si dabas el ciripo iba a la clase ilustrada. Si dabas el casamiento de la estanciera iba al público popular. Eso es más o menos. Vamos a hablar el viernes que viene de Moreira. Por ejemplo, Moreira se hace acá. Se estrena acá, más o menos, no pasa nada. Van de gira, qué sé yo. Esa historia que ya les conté, de que se hacía el mismo drama, que un señor le dice ¿por qué no hablan? Hablan, se estrena en Chivilcoy, viene acá a Buenos Aires, nadie le da pelota, hasta que Pellegrini va al teatro. Pellegrini va a ver el Juan Moreira y le dice a la clase que lo sigue, señores, pueden venir acá. Y se transforma en un éxito. Les recomiendo, si les interesa el tema del circo, hay dos autores que han trabajado muy bien el tema. Uno es Raúl Castañino. Lamentablemente los libros de él no se consiguen. No sé si en Mercado Libre han quedado algunos. Es un gran historiador del Instituto de... que está acá, el de Historia del Teatro... ¿cómo se llama? ¿El INT no? No, acá. ¿El IAE? Sí. ¿Arte del espectáculo? No existía arte de espectáculo. Instituto de Literatura Argentina, donde estaba David Viña. Bueno, y Beatriz Seibel. Beatriz Seibel trabajó mucho el tema del circo. Es cierto que debajo de uno de los edificios de Buenos Aires está la pista circular o el espacio, los cimientos que quedaron de donde estaba el circo de los hermanos Podestá o algo así. Yo recuerdo haberlo leído en algún momento. La Plata. En La Plata. En La Plata. Acá, la cohorte anterior, Marioni, es el director del Coliseo Podestá, que es el teatro que compraron los Podestá, y donde está la pista. Ahí está, tenía como ese en La Plata. Bueno, Beatriz Seibel tiene un libro sobre Rosita Quiroga, Rosita del Plata, que era una écuyère famosa, que fue famosa en el mundo, donde cuenta la historia del circo desde los romanos, desde los griegos en realidad, porque es el hipódromo, es el primer circo que hay, después pasa al circo romano y después se transforma en el circo transhumante que más o menos se conoció. El primer circo llega acá a la Argentina en 1776. ¿De dónde eran? Españoles. Acá se especializa mucho el circo criollo, el circo criollo es otra cosa, pero el circo local, por las écuyères, por las mujeres que andan a caballo alrededor. Por eso la pista tiene 13 metros, porque hay un efecto de las fuerzas centrífugas y centípretas que le permite mantenerse en la cabalgadura. Rosita del Plata fue una estrella que
actuó para el zar. Dicen que rechazó la propuesta matrimonial de un príncipe ruso. Actuando en Gran Bretaña o en Londres, en realidad en Londres, la reina del Victoria rompe con el protocolo y se separa del cotejo que iba con ella y le entrega un ramo de flores, sí, una estrella, y se casa con Frank Brown, que es el clown inglés que viene acá, actúa acá sobre todo para los niños, un payaso para los niños, y que es la otra cara del payaso de Pepino del 88. Es un clown tradicional, convencional, pintarrajeado, eso que conocemos, que no tiene, por ejemplo, la ironía, las cosas que trabajaba Pepino en el 88, con picaresca. Hay otras figuras, Pablo Raffetto, que también se lo menciono en el apunte. Pablo Raffetto es un hombre enorme, de una fuerza brutal, que se ponía un cañón acá, cuando los cañones retroceden y tiraba y disparaba, y que además no se mostraba de día, porque quería que la gente a la noche, cuando lo viera, se asombrara. Parece ser que era un pan de Dios, una cosa... Bueno, y después están, por supuesto, los podestás, que son grandes cirqueros, grandes tramoyistas, todavía no son actores, son artistas de circo. Es una familia uruguaya-argentina, porque hay algunos que son uruguayos, otros que son argentinos. Este es el circo. Hasta que el circo inventa algo que vamos a hablar un poco mejor el viernes que viene, el circo de primera y segunda parte. El circo de primera y segunda parte es lo que se llama circo criollo.